pudiera mezclar una conferencia con un espíritu. Nunca antes había pasado. Supongo que nunca más va a volver a pasar, pero bueno, nunca antes había pasado. Nunca antes había pasado que yo esté hablando para un auditorio como este, con un poco más de 8.000 personas sentadas en la auditorio. Muchas gracias. Empezar por algún lado, me gustaría empezar por contarles que esta travesura tiene un sentido y una razón de ser, específicamente una razón de ser, que es que a mí siempre me gustaron los hijos, siempre. Desde que tenía 3 o 4 años, el gran evento de mi casa era llegar al circo, porque el circo era itinerante, no había circo montado por mucho tiempo, que llegara el circo a mi barrio y que mi papá y mi mamá se ocuparon de conseguir entradas para ir al circo y ir a verlos. He visto cientos de circos en mi vida, muchísimos. Grandes, pequeños, lujosos, famosos, humildes, con grandes vestuarios, con pequeños vestuarios, con grandes escenarios sin ellos. No debe ser casual, digo yo, con lo que me gustan a mí los circos, que una de las cosas por las que más se me conoce en el mundo, y debo decir el mundo porque es así para mi sorpresa, es un cuento que habla de un elefante y de un niño que ama a los circos. Ese cuento se llama El elefante encadenado y, como les dije, está protagonizado por alguien que ama mucho a los circos y que ama mucho a los animales de los circos, en aquel entonces todavía podía haber animales de los circos, y que sobre todo ama mucho al elefante, sobre todo porque te sorprende este elefante. Este elefante que durante la función está haciendo pruebas de destreza y de fuerza increíbles, pero cuando termina la función aparece en los fondos del circo, atado a una estaca así pequeñita, con una cadena gruesísima. Y este niño que protagoniza este cuento se pregunta cómo puede ser, ¿no? Se pregunta por qué no escapa. Si tiene tanta fuerza, si es tan fuerte. Chicos, no digo con esto porque si no va a estar una lectura para todos. Jóvenes. Sí. Es como secreto, para que nadie diga que él dijo que sí se podía arreglar. Muy bien. El caso es que, ahora sí, ¿no? ¿Se escucha? Bien. Buenísimo. El caso es que este niño está tan sorprendido que le pregunta a sus mayores, a sus padres, a sus tíos, ¿por qué no se escapa? Si en realidad tiene tanta fuerza, ¿por qué no se escapa? Y sus maestros le dicen que no se escapa porque está maestrado. El niño pregunta si está maestrado, entonces ¿para qué lo encadena? Lo cual no tiene ninguna explicación. Pasa el tiempo hasta que un día alguien le enseña que el elefante no se escapa porque ha estado sujeto a una cadena como esa desde que era muy pequeño. Es un elefante nacido en cautiverio. Y entonces en el cuento aparecen algunas imágenes del ilustrador Gusti, un artista impresionante, donde muestran a un pequeñito elefante luchando por soltarse de esa estaca y fracasando en el intento, y resignándose después a que no puede soltarse de su cadena. En el cuento, el niño decide decirle al elefante lo que pasa. Y entonces con una escalera se sube al lado del elefante y le sopla al oído: oye, tú no te sueltas de esta estaca porque crees que no puedes con ella. Y crees que no puedes con ella porque cuando eras muy pequeño no pudiste con una estaca igual. Pero quiero que sepas que en esto te pareces a mí. También yo no hago algunas cosas creyendo que no puedo porque alguna vez no pude. Pero si pones todo tu empeño, si pones tu corazón, si de verdad quisieras soltarte, podrías arrancar la cadena de un tirón. El niño vuelve a su casa y durante la noche sueña que el elefante le hizo caso, jaló de la cadena y se liberó de su estaca. Soñó que el elefante seguía trabajando en el circo porque le gustaba divertir a los niños, pero que ya nunca más estuvo atado. Y me parece a mí que ese cuento
ha corrido por tantos lados, se ha traducido a tantos idiomas, porque en cualquier parte del mundo nos pasa exactamente eso. Que me pasa a mí y que te pasa a ti. Todas estas cosas que tú crees que no puedes, quizás crees que no puedes porque alguna vez no pudiste. Si pudieras verte, si pudieras conocerte, si pudieras verte en nuevos espejos que te muestren quién eres de verdad, quizás encuentres que tal vez esa idea sea falsa y que aquel tú que tú eras posiblemente no podría, pero no vas a saberlo nunca si no lo intentas con todo tu corazón. Y creo que uso este cuento porque me parece que este es el sentido de este encuentro entre nosotros. El circo es una excusa, mis palabras son una excusa, porque lo que vamos a ver ahora es una galería de espejos, espejos en los cuales nos vamos a mirar, tú, yo, cada uno de nosotros. Un espejo que nos muestre algunas partes de nosotros que desconocemos, quizás voluntariamente, quizás con toda la intención de desconocerlas. En cada una de las cosas que sucedan en este escenario, será necesaria que ustedes se busquen, se encuentren y se vean con honestidad, con absoluta honestidad. Un circo es un espacio que tiene muchas disciplinas. Para muchos, el circo como espectáculo es el más completo de los espectáculos que se pueden dimensionar. Danza, acrobacia, música, baile, contenido, teatro, por supuesto, habilidades. Quiero decir, el circo es en sí mismo un compendio de estas cosas que a todos nos fascina ver y que especialmente fascinan y encantan cuando uno no tiene necesidad de pensar en ellas. En todos los circos que he visto, e incluso en algún circo en el cual, cuando tenía 10 años, y como travesura, junto con mi hermano y algunos amigos de mi barrio, nos pusimos a formar parte de la comparsa del circo para decir que habíamos trabajado en él. Todo esto me ha acompañado y de muchas maneras ha hecho de mí este que soy. Así que vamos a ir recorriendo este circo apoyándonos en una idea que se me ocurrió, por supuesto, viendo un circo. No era un circo maravilloso, era un circo pequeñito quizás, ¿no? Un pequeño circo de estos que van por los barrios. Y creo que si cerramos los ojos podríamos empezar a imaginarnos que vamos juntos a aquel circo de barrio. Y si miramos a este fondo del escenario, quizás nos encontremos que empieza a aparecer una imagen, que quizás no esté ahí, quizás sea solo lo que yo estoy imaginando. Era un número de circo, un típico número de circo, un circo que se llama el número de los platos chinos. El número de los platos chinos, como ustedes saben, es un número que consiste en un artista montado sobre una mesa y en esa mesa hay un montón de varillas y en cada varilla el artista empieza a hacer girar unos platos. Y cuando yo miraba a este artista que estaba haciendo girar sus platos, pensaba que yo también vivo así. Pensaba que yo y mucha gente como yo también vive manteniendo un montón de cosas en equilibrio, tratando de que ninguna se caiga, tratando de que ninguna se rompa, tratando de proteger todas las cosas. Sin saber que quizás en realidad no haga falta ser tan cuidadoso. Pero piénsalo en ti, ¿no? Piensa cuánto tiempo de tu vida la pasas así, como el malabarista, equilibrista de los platos chinos. ¿Cómo me gustaría poder hacer realidad esto de transmitir mis sueños mágicamente, ¿no? ¿Cómo me gustaría que este telón se corra y que detrás esté efectivamente el número de los platos chinos? Que de verdad nosotros podamos compartir una magia, la magia de hacer realidad algo que en realidad alguien está soñando. Aunque esto signifique que los ayudantes tengan que hacer entrar esas varillas,
Aunque esto signifique que esto no está totalmente limpio, que sería mejor que esto estuviera preparado, que socorriera otro telón y que muchas cosas más aparecieran. Pero ¿es que acaso nos pasan estas cosas en la vida? Yo digo que no. En la vida de todos los días, las varillas existen frente a nosotros y aparecemos convocados sin que nadie nos haya preparado, pidiéndonos: Yayer, ¿nos puedes sorprender? ¿Puedes mostrarnos, por favor, cómo se hace para sostener tantas cosas sin que ninguna se caiga? Y entonces la gente nos mira, asombrada, sabiendo que tenemos algunas habilidades, pero estando seguros de que no podremos hacerlo. Porque este equilibrio es semi-estable. Porque no podemos estar sosteniendo estas cosas eternamente. ¿Cuánto tiempo podemos estar teniendo un plato en equilibrio sobre un punto tan fino como una varilla? Hemos aprendido a hacerlo. ¿Seremos capaces de mantenerlo? ¿Será suficiente con mantener un plato? Porque quizás no alcance con un solo plato. Quizás la sociedad en la que nos vivimos nos propone y nos exige que para brindarnos su aplauso seamos capaces de hacer algo que nadie puede hacer. Quizás nos exige, literalmente, que en realidad no rompamos nada, que conservemos todo como está, que seamos capaces de hacer lo que para algunos es imposible hacer. Y estaba yo en ese circo imaginario, mirando esta imagen y pensando que hemos sido educados para esto. Hemos sido educados para que nos convenzamos de que tenemos que estar sosteniendo muchas cosas. Es nuestra responsabilidad. Que no puede ser que nos ocupemos de una sola cosa a la vez. Que tenemos que estar sosteniendo esto cuidadosamente, intuyendo lo que sigue. Intuyendo que vendrá después el trabajo, que vendrá después la presión, que vendrá después la familia, y que nos estará diciendo todo el tiempo que no podemos descuidarnos. El plato está en un equilibrio y que si nos descuidamos, que si hacemos un mal movimiento, el plato se va a caer. Y quizás se caiga para siempre. Y a veces hay platos que son duros, hay platos que no se rompen, ¿no? Aunque se caigan 10 veces. Y entonces siempre pensé, préstame. Y entonces pensé que si el plato a veces no se cae, nos ponen en un desafío, ¿no? No se rompe. Y entonces si no se rompe, me pregunto, ¿por qué nos hicieron tener tanto cuidado? ¿Por qué nos hicieron ser tan cuidadosos, no? ¿Por qué nos amenazaron con que el plato se iba a romper si en realidad no se rompe? Es un truco que alguna vez compramos sin querer. Y cuando nos damos cuenta de que no era tan frágil, nos animamos a seguir adelante. Aunque sabemos que esto signifique más compromiso. Y ya sabemos que no se rompe. Pero seguimos, ¿no? Seguimos tratando de ver cómo hacemos para poner muchos platos en equilibrio. Mientras nuestro amigo Yayer nos muestra que quizás esto sea posible, mientras nos muestra que quizás hemos aprendido a mantener tantos platos en equilibrio, digamos que a todos nos gusta ser valorados por lo que hacemos. Digamos que todos necesitamos aprobación, todos. Claro, cuando uno no tiene 5 años, empieza a darse cuenta que la aprobación puede no venir de su mamá, que no necesita que sea su madre la que lo apruebe. Y entonces vamos por el mundo buscando aprobación. Y entonces vamos por el mundo tratando de sorprender a los demás, de satisfacer a los demás, buscando que los demás estén orgullosos de lo que hacemos y mostrarles que somos capaces de hacer estas cosas que Yayer nos muestra ahora, ¿no? Mantener el equilibrio en platos, haciendo creer que soy yo el que consigue que no se rompan, cuando en realidad no se rompen. Pero la ilusión es tal. Y nos sentimos tan responsables de mantener estos platos intactos que seguimos manteniendo todo en el orden más y más tiempo, de un lado para otro, consiguiendo que nada se caiga. Muchas gracias.
todos buscamos aprobación. Y pensé en ese momento, cuando estaba en aquel circo viendo allá, pensé que no solo es este el número que a mí me sorprende. Empecé a darme cuenta de que no es solo a mí a quien lo identifica este número. Quizás en cada número del circo, no, si no se te va a romper hoy, tranquilo. Quizás en cada número del circo podamos vernos reflejados. Gracias, Rodrigo. Y entonces empecé a pensar, si cada número del circo puede ser un espejo donde mirarnos, ¿por qué no montar un circo? ¿Por qué no convocar a un escenario, a un montón de artistas de circo que nos puedan mostrar esos espejos de los cuales hablábamos hace un rato? ¿Por qué no traer a un circo como este? ¿Por qué no utilizar esa imagen del circo para poder mostrar estas ideas? Y la verdad que esta idea viajó conmigo durante muchísimo tiempo, ¿no? La llevé conmigo, le di vuelta de una manera, era un desafío casi imposible, la verdad. En aquel entonces yo viajaba dando conferencias,